¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 26. Soy Maximiliano Sbarbi Osuna desde Buenos Aires. Me acompaña en este programa, como en todos los programas, mi colega y amigo Raimundo Greguard desde Santiago de Chile. Hola Raimundo, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? Hola Maximiliano, qué gusto saludarte nuevamente. Nos habíamos visto virtualmente desde el lunes, un par de días después de nuevo. Espero que todo esté bien por allá, por lo menos por acá, sin grandes novedades. Sí, me alegro que esté todo bien acá. Todo normal también, siguiendo los acontecimientos internacionales. Tuvo muy buena repercusión el programa anterior que hicimos y bueno, eso nos llena de orgullo porque nos acompañan y se ve que les gusta y que se suscriben y nos dejan comentarios, críticas, todo tipo de feedback, y eso es bueno. Qué buena noticia. Así que si te parece nos metemos con algunos temas que hemos estado viendo de la actualidad noticiosa. Yo voy con Perú. Hoy, 3 de marzo, el fiscal Germán Juárez concluye el alegato de acusación en el juicio oral que se está llevando contra Ollanta Humala, el expresidente de Perú, que gobernó entre 2011 y 2016, y su esposa Nadine Heredia, por supuestos aportes que recibieron por parte del gobierno de Venezuela y de la empresa brasileña Odebrecht, que está acusada de corromper a varios gobiernos de Latinoamérica y de aportar para las campañas electorales. Así que vamos a ver qué sucede con el juicio oral a Ollanta Humala, que estuvo preso junto con su esposa 9 meses y ahora está libre esperando el final del juicio. Veremos qué pasa. Como mencionamos en algún momento brevemente, mal que todo esto ocurra en Perú, pero bien porque significa que no tiene problemas en llevar a los tribunales a los malos gobernantes. Exactamente, sí. Mira, ¿qué tenés vos? ¿sí? Yo aquí quería comentarte, más bien hablar de una efeméride. Ajá. Resulta que el 3 de marzo de 1991, estamos hablando ya hace 31 años, Sí. se realizaron en Letonia y Estonia los referéndums para salirse de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ajá. Bien, sí, antes de que terminara, de que se disolviera la Unión Soviética a fines de ese año. Exactamente. Y en aquel entonces, en Letonia, el 74,9% de los votantes estuvo a favor de salirse de la URSS, mientras que en Estonia ocurrió lo mismo, pero con un 78,4%. Claro. Es interesante. ¿Qué habrá ¿sí? sido de ese 20% que estuvo en contra? ¿Estarán viviendo en Rusia o seguirán, o habrán cambiado de opinión? Es lo que uno no sabe, lo que uno se pregunta. Pero interesante recordar esto justamente en una semana en que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha escalado, ¿no? Claro, sí. Yo tengo otra efemérides, también el 3 de marzo, pero de 1938 se descubrió petróleo en Arabia Saudita y ahí la historia de Medio Oriente comenzó a cambiar. Uno de los pilares, ese y el de Israel y Palestina, creo que son los dos pilares más fuertes de la historia del siglo XX y XXI de Medio Oriente, de por qué es tan importante. Comenzó a ser el principal proveedor de Estados Unidos y de Europa de petróleo y bueno, ahora se ha expandido a otras regiones la exportación de petróleo de Arabia Saudita, que no ha diversificado su economía. Es uno de los pocos países del Golfo Pérsico que la economía se basa casi un 100% en esto, en la exportación de petróleo. Y bueno, cómo se ha fortalecido la Casa Al Saud, que es bastante dura, no existe democracia, y el papel geopolítico de Arabia Saudita, regional y también internacional. Sí, bueno, impresionante lo de Arabia Saudita, pero me cuelgo esto para decir que también, como el petróleo ha sido una fuente de riqueza y desarrollo para muchos países en el mundo, especialmente en esa zona donde había puro desierto, y hoy uno ve, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, países realmente con un nivel de vida muy alto en lo económico. Claro. Ya si nos metemos a hablar de las libertades individuales es otro asunto. Y ahora veremos qué va a pasar con el asunto de las energías renovables, ¿no? En que el mundo, la tendencia que se va marcando es que se tiene que abandonar el petróleo. Sí, paulatinamente se irá abandonando, pero creo que queda todavía
hidrocarburos para rato, lamentablemente para el planeta. Lamentablemente porque contamina mucho, pero me imagino que estos países no van a querer deshacerse de su riqueza sin tener un plan B. Claro. Sí. Mira, yo tengo también acá una información. Estamos a jueves 3 de marzo y resulta que el próximo 9 de marzo, el miércoles 9, será la elección presidencial en Corea del Sur. Ajá. Es importante, relevante, básicamente por el asunto del conflicto que mantiene este país con Corea del Norte. Claro. Actualmente hay un presidente dialoguista con el norte que ha tenido sus problemas con Estados Unidos por eso, y es el sucesor de dos presidentes muy duros, muy agresivos con Corea del Norte. Recordemos la presidenta Park, que estuvo presa por corrupción, fue destituida, y también el presidente anterior surcoreano, que cuando hay en Corea del Sur hay un presidente no dialoguista, rupturista con Corea del Norte, Corea del Norte se empieza a ponerse más agresiva con Corea del Sur, con Japón, con Estados Unidos. La paz no llega en la región. Sí, de hecho el actual presidente Moon Jae-in lamentablemente no puede postularse un nuevo periodo. Así que eso podría afectar eventualmente las negociaciones con Corea del Norte, este equilibrio, ¿no? Y también en ese sentido hay que decir que hay dos candidatos, de los varios candidatos que hay dos que se ven mejor aspectados según los distintos sondeos. Se trata de Yoon Suk Yeol, conservador del Partido del Poder Popular, y de Lee Jae-myung, ¿ya?, que es del Partido Demócrata. ¿Y sabes qué posturas tienen con respecto a Corea del Norte? Lee Jae-myung, me equivoqué, Lee Jae-myung, sí. Este último, que es del Partido Demócrata de Corea, de centroizquierda, está a favor del diálogo y de las conversaciones con Corea del Norte, mientras que el anterior, Yoon Suk Yeol, tiene una postura bastante hostil respecto de Corea del Norte. Así que, por el bien del mundo y de esta región, ojalá que gane el candidato del Partido Demócrata de Corea. Sí, tratamos de analizar acá, de ser objetivos, pero me parece que acá estamos de acuerdo en apoyar al candidato dialoguista. Sí, uno quizás con un análisis más profundo podría llegar a otras conclusiones, pero me parece que lo importante es esto, lo que tú mencionas, que haya diálogo. Así que desde aquí tomamos una opinión y apoyamos a Lee Jae-myung. Por último, destacar que es la octava elección desde que hay democracia en Corea del Sur. Recordemos que hace varias décadas atrás hubo una dictadura. Sí, casualmente liderada por el padre de la presidenta Park, que fue destituida. Exactamente. Bien, bueno, entonces, si te parece, pasamos de lleno a los análisis del día en el próximo bloque. ¿Cuál es tu primer análisis? Quiero hablar un poco, mira, lo hemos visto en el programa anterior y en otros, a propósito de Ucrania-Rusia, pero también de otros conflictos. Vamos a hablar del multilateralismo, pero básicamente del fracaso. Claro, muy importante en estos días que se está viendo, se está reflejando. Así que bueno, después de la pausa nos metemos de lleno en tu análisis. Adelante. Seguimos en el programa número 26 del Mundo desde el Sur. Y bueno, Raimundo, a ver, comentanos, ¿qué has reflexionado sobre el multilateralismo en este momento tan difícil en el mundo y en la guerra en Ucrania, Europa del Este? Bueno, es imposible no pensar en los conflictos a nivel mundial en medio de este escenario, que, como tú mencionas, lo de Rusia-Ucrania, pero también una serie de otros conflictos que están quedando en un segundo plano, lo que ocurre en Malí, en Somalia, en Venezuela, qué sé yo, la pugna China-Taiwán, en fin, tantos conflictos, ¿no? Pero mira, resulta que en 1990 había 50 conflictos armados en el mundo, ¿ya? Ajá. En 2011 ya habían bajado a 35. Sí. Y resulta que en 2020 ya era 34, prácticamente lo mismo que el 2011. Yo lamentablemente perdí una cifra que decía que en los últimos 2 años habían aumentado los conflictos. Cuando hablamos de conflictos armados, hay una definición internacional, y que es que tienen que haber al menos 1000 muertos en estos conflictos, ¿ya? Ajá.
Y porque, por ejemplo, solo voy a dar un caso, en el 2011, si bien había 35 conflictos armados, con más de 1000 muertes, había 98 conflictos con menos de 1000 muertes. O sea, en total eran casi 140. Claro, se estaban gestando las mal llamadas primaveras árabes en casi todos los países, ¿no? Árabes. Exactamente, bueno, y además la pugna Corea del Norte, Corea del Sur, lo que ocurría en la República Centroafricana, en Camerún, lo de Venezuela, no sé, corrígeme, pero en el 2011 seguramente también algo había de las FARC. Sí, el conflicto se resolvió después con la FARC. Digamos, ya venía arrastrándose desde antes. No sucedió nada significativo. Sí, en el 2011 estaban descabezadas las cúpulas de la FARC. No les quedó otra que firmar la paz. Así que pero más adelante, 2015. Claro, así que a partir de estos datos yo quiero tocar un tema. Mira que hay muchos conflictos armados. Y también hay golpes de Estado, lo hemos analizado en otros programas, en la cantidad de golpes de Estado que ha habido en África Occidental, por ejemplo. Guerrillas también que atacan, que son financiadas por potencias o por empresas y atacan a las democracias. Exactamente, el fenómeno migratorio que no tiene solución, la trata de personas, en fin, una serie de ¿para qué hablar de la contaminación? De conflictos en el mundo, y que lamentablemente el multilateralismo no ha podido solucionarlos. Entonces me parece que ya es momento que se hable directamente de fracaso del multilateralismo, y particularmente yo me voy a centrar en la ONU. Claro. ¿Te referís específicamente al Consejo de Seguridad y los países que tienen derecho a veto, o sí, es más amplio tu crítica? En general, mira, la ONU creo que hay cosas que son espectaculares. Por ejemplo, lo que hace el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, o UNICEF, UNESCO. Claro. Hacen un trabajo realmente increíble que hay que destacarlo. Pero en términos diplomáticos, me parece que la ONU, el multilateralismo pasa por su peor momento, y es realmente... me parece que estos organismos multilaterales son realmente impotentes. No tienen cómo destrabar y solucionar conflictos. Y particularmente me refiero, claro, al Consejo de Seguridad de la ONU. Primero, porque refleja lo injusto que es este mundo. O sea, son 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes. Y esos 5 miembros permanentes, para empezar, no es ninguno de África, ninguno de América Latina, ninguno de Oceanía. Y tienen además, estos 5 miembros permanentes tienen derecho a veto. Entonces, lo vimos el último ejemplo a propósito de Rusia-Ucrania, una resolución contra Rusia, y obviamente Rusia se opuso. Claro, sí. Ha sucedido también con resoluciones contra Gran Bretaña, que Gran Bretaña se ha opuesto, o contra Estados Unidos. Exactamente, ¿para qué hablar de Israel? ¿Cuántas veces Estados Unidos se oponía a las resoluciones que condenan acciones que ha cometido el Estado de Israel? Entonces, claro, pero... No, te hago una consulta. ¿Alguna vez funcionó el multilateralismo o la diplomacia de las Naciones Unidas para detener algún conflicto importante? Porque yo no recuerdo. Mira, voy a dar un ejemplo que quizás podríamos decir que funcionó el conflicto por el Sáhara. En su momento se creó la MINURSO, ¿ya? Sí. Y la MINURSO consiguió que hubiese un cese, un alto al fuego. Y consiguió que... se iniciara un pequeño diálogo y que las partes por lo menos dejaran las armas. Ahora... Sí, eso es importante, pero yo acá sí tengo una diferencia contigo ya desde hace años, que esto no afecta a nuestra amistad, pero yo creo que se congeló a favor de Marruecos, porque de hecho está prácticamente anexado a Marruecos y no se ha realizado un referéndum. Pero bueno, como decís vos, fue muy importante el hecho que se detuviera la guerra que había. Bueno, de hecho, yo quería decir eso, o sea que sin hacer un análisis de quién tiene razón, quién no, no me refiero a ti y a ti, sino que de esos países, claro. En el corto plazo fue una solución, pero en el largo plazo, porque la MINURSO se creó en 1991, me parece, si mal no recuerdo, pero han pasado 30 años y el conflicto, como tú bien dijiste, está congelado. Congelado, o sea, y ahora el Frente Polisario volvió a tomar las armas y la MINURSO no lo puede evitar eso. Y de hecho ese conflicto no se solucionó, y ya
por lo menos esta es mi opinión, ya no se va a solucionar por medio de las Naciones Unidas. Es más, la solución propuesta por Naciones Unidas ya no se va a poder llevar en la práctica. No viene al caso analizarlo ahora, me parece, pero ese es un ejemplo que en su momento fue útil, como muchos otros conflictos, pero el problema es que en el largo plazo no lo solucionan los problemas. ¿Qué es lo que pasó con Malí ahora en los últimos años, ¿no es cierto? Con la MINUSMA, por ejemplo, o lo que pasó en Somalia. O sea, en un primer minuto quizás traen algo de equilibrio, algo inician un incipiente proceso de diálogo, pero se queda en eso. Sí, pero también hay conflictos en los que se veían venir con meses de antelación y tampoco ha reaccionado. Por ejemplo, el de Ruanda del 94, la desintegración de Yugoslavia. Exactamente. Lo de Afganistán, Irak, eso no lo ha podido solucionar. No creo ni que tenga la capacidad de hacerlo las Naciones Unidas como está hoy constituida, pero sí en otras ramas que no es la diplomática tiene muchos avances. Sí, o sea, de hecho, recordemos lo de Estados Unidos, la invasión de Irak, cuando las Naciones Unidas le dijeron que no lo hiciera, que era en contra de las leyes internacionales, y Estados Unidos le dio lo mismo. Lo que está haciendo ahora Rusia al invadir Ucrania, lo mismo. O sea, entonces, el tema que se ha puesto en debate muchas veces la incapacidad militar que tienen las Naciones Unidas, y la pregunta que se hace es, ¿debería haber una fuerza internacional o hay que seguir apostando por la diplomacia? Porque si uno se pone, siendo idealista, el ideal es que no haya guerra, pero en la práctica hay guerras y hay conflictos armados y muchas veces no se solucionan con la pura diplomacia. Claro, es verdad. Es un debate importante porque quizás un ejército internacional o unas fuerzas armadas internacionales quizás tampoco sean la solución. Es un debate más profundo, creo yo. Sí, pero también me quiero dedicar un poquito de análisis al Consejo de Seguridad de la ONU, porque creo que cualquier medida que se tome, ya sea apostar por la diplomacia o armar una fuerza internacional, en la medida que en el Consejo de Seguridad no estén representados los 5 continentes y en la medida que en ese Consejo de Seguridad haya 5 miembros permanentes que además tienen derecho a veto, me parece que ese Consejo de Seguridad está condenado al fracaso. Sí, el resto de los continentes o regiones está representado por 10 países que van rotando y no tienen derecho a veto, ¿verdad? Hay una desigualdad enorme. O sea, por un lado está esa desigualdad que unos tienen derecho a veto y otros no, y por el otro lado, lo absurdo, que nunca se va a poder condenar a una potencia porque tienen derecho a veto. O sea, finalmente, claro, ¿cuáles son los países que finalmente pueden imponer la fuerza militar? Estados Unidos, Rusia, ¿no es cierto?, Reino Unido, etcétera. Francia y China. Y estos países además tienen aliados. Entonces, por ejemplo, Alemania no está en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Pero el día de mañana Alemania hace algo que va contra las leyes internacionales, seguramente va a recibir el respaldo de Francia. Y es lo que hemos visto. Lo que pasa a Israel no es parte del Consejo de Seguridad de la ONU, miembro permanente, pero siempre está avalado por Estados Unidos. Irán siempre está avalado por Rusia. Sí. Entonces, yo me pregunto cuál es la utilidad de este Consejo de Seguridad finalmente. Además de sacar unas resoluciones que muchas veces ni se cumplen, yo no sé. Claro. No, imponer la ideología de las potencias, la política de las potencias, y muchas veces negociar, como tienen poder de veto, negociar ciertos asuntos como moneda de cambio. Por ejemplo, creo que lo mencionábamos en el programa anterior, Rusia y China votaron a favor de la invasión a Libia, propuesta por Estados Unidos y Gran Bretaña y Francia en el 2011, la operación, el bombardeo de la OTAN, pero no sabemos a cambio, o yo por lo menos desconozco a cambio de qué, porque no le convenía ni a Rusia ni a China eso. Entonces, por algo también votaron algo tan injusto, ¿no? Como es bombardear un país. Sí, y finalmente, para terminar, quisiera decir que hay que ver el mecanismo de cómo quitarle este poder de veto, porque me imagino que estas potencias no van a querer una modificación que les signifique perder su veto. Entonces quizás que todos los países del Consejo de Seguridad tengan derecho a veto, quizás que tiene que haber veto de al menos 2 o 3 de los miembros permanentes. Va a haber que buscar una solución
Esa es una solución más democrática. Exactamente. Porque la ampliación del Consejo de Seguridad que piden algunos países como Alemania, India, Brasil, es más de lo mismo. Es ampliar el Consejo de Seguridad de los miembros permanentes, pero también se imponen los más fuertes sobre los más débiles. Habría que democratizarlo, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se llega a la práctica? Es muy difícil. Ese es el tema, ¿cómo democratizar si está este derecho a veto? Entonces, en la práctica se le saca el derecho a veto, se le da un derecho a veto a todos los miembros, quizás agregar 3 miembros permanentes más, quizás exigir una cuota, o sea, si son 5 miembros permanentes, que al menos 3 apoyen ese derecho a veto, no sé. Claro. Bueno, Maximiliano, es un tema que da para mucho, pero lo quise dejar aquí en el escritorio. Muy bien, nos hace pensar, nos deja pensando y a ver cómo puede solucionarse o no, cómo se puede democratizar este tema. Bueno, si te parece, después de la pausa vamos al tercer bloque y el siguiente análisis, que se trata de cómo creció la influencia política y económica de China en Medio Oriente. Perfecto, me parece un tema muy interesante. Bueno, después de la pausa. Estamos de vuelta ya con el tercer y último bloque. Todos sabemos que China es un gigante y que está marcando presencia en todo el mundo, pero Maximiliano nos va a hablar de esto y su importancia, su influencia en Medio Oriente. Sí, en los últimos 3 años creció un 350% en la inversión de China en Medio Oriente. Y esto tiene que ver un poco con la retirada de la influencia de Estados Unidos ya desde la época del presidente Obama, tanto económico como militar, se ha desplazado hacia otras regiones. Entonces China vio un poco el vacío, sobre todo en la era Trump, que no tuvo una gran política internacional o no fue demasiado coherente, fue muy confrontativo, pero no sentó las bases de una futura política internacional, de tejer más alianzas, se peleó con muchos aliados. Entonces China aprovechó esos vacíos y llenó el hueco, algo tan temido por la misma administración Trump, ¿no? Lo curioso es que, por ejemplo, el principal proveedor de Israel dejó de ser Estados Unidos y se convirtió China en el principal proveedor. Eso es algo llamativo, no significa que Israel esté mal con Estados Unidos, son socios hermanos, pero China lo reemplazó económicamente. Con Irán, por ejemplo, el Tratado de la Cooperación Integral a 25 años, firmado el año pasado por $400.000 millones, otorga a China una inversión en áreas de transporte e hidrocarburos. Es decir, construye puertos, rutas, ferrocarriles, a cambio de productos petroquímicos derivados del petróleo, de lo que China carece y le compra a Irán, y aparte es una asociación política muy importante la que tiene con Irán, que también va a invertir en telecomunicaciones, ciencia, tecnología, educación, salud, digamos, en varias áreas. No es una cifra muy grande, $400.000 millones. $10.000 millones le aportó a Irak en la reconstrucción, después de la tremenda guerra que ha sufrido Irak. Va a construir 1.000 escuelas y que va a ser pagado también con productos derivados del petróleo. En otros países que ha estado invirtiendo, bueno, en Siria, Yemen, Líbano, Jordania, dedicó $20.000 millones en los últimos 2 años. También en reconstruir el puerto de Líbano, el puerto de Beirut, que se vio afectado por una gran explosión en 2020, no sé si te acordás. Sí, fue terrible, fue devastador lo del Líbano, realmente. Sí, bueno, China lo está reconstruyendo y va a construir 2 puertos más. Con el puerto de Beirut va a tener 2 puertos en el Mediterráneo, que es este puerto y el de Tartus en Siria, el Tartus es de Rusia, el de Latakia, era un antiguo puerto francés, ahora es un puerto que va a administrar China en el Mediterráneo sirio. Con Arabia Saudita va a ampliar el suministro de hidrocarburos de Arabia Saudita, y que es el principal proveedor de petróleo de China. Irak está en el 4º lugar. Y lo interesante de que la nueva ruta de la seda que está gestionando China va a hacer que el petróleo, los hidrocarburos que
que importe, no lo va a hacer más por el estrecho de Malaca, es ese cuello de botella que hay por la zona de Malasia, entre Malasia e Indonesia, que ahí caben pocos barcos, donde se cierra un poco, se puede llegar a bloquear y la economía china se vería en problemas. Entonces ya tiene una ruta por tierra que atraviesa varios países del Asia Central y llega a Irán, a Turquía, de ahí llega a Arabia Saudita, Irak, se esparce por Medio Oriente, ¿no? Hasta Israel, Siria, digamos, no reconoce ideología. Bueno, brevemente quería mencionar cómo fue la influencia china, cómo fue creciendo. Ha ido también, bueno, con Emiratos Árabes Unidos también ha tenido grandes inversiones. Y bueno, a cambio, no solamente es hidrocarburos lo que necesita China, exporta también ha diversificado su exportación de productos manufacturados, servicios tecnológicos, y también importa no solamente petróleo y gas, sino que también aporta a esos países, sobre todo la infraestructura, ¿no? Construcción de ferrocarriles, de caminos, de carreteras, de rutas. Todo eso es muy importante para que se pueda llevar a cabo este gran plan que tiene económico y político China en Medio Oriente. Sí, lo que se puede ver claramente viendo los países que ha apoyado, se ve claramente la política de China en general, no tener injerencia en los asuntos internos de los países, ni tampoco inmiscuirse en las políticas regionales. Claro. Así que, y lo inteligente que ha sido China, bueno, algunos de estos países me imagino que van a ser parte de la nueva ruta a la seda, y como lo hablamos hace ya varios programas atrás, ¿no es cierto? Este corredor India-Mediterráneo. Va a ser interesante ver cómo esta política de China va a tener oposición en la India. Es probable, pero yo creo que pueden llegar a coexistir ambas cosas, ¿eh? Creo que no puede llegar a haber algún roce, pero me parece que tanto, por ejemplo, Turquía o Arabia Saudita pueden ser tanto socios de uno como de otro, porque tienen necesidades diferentes, claro, tanto de inversión como de exportación. Entonces, no creo que haya un gran conflicto por este tema, aparentemente a simple vista, ¿no? Después hay que ver más profundamente. Sí. A mí me parece muy interesante lo que está haciendo China. Analizándolo desde la perspectiva fría, es impresionante cómo ha logrado crear un tejido de relaciones comerciales principalmente en el mundo, y esta estrategia del win-win, ¿no? De ganar, yo gano, tú ganas, de cómo construye infraestructura que beneficia al país que la recibe, pero también beneficia a China. Y en ese sentido creo que China fue mucho más inteligente desde el punto de vista diplomático. Elaboró una política exterior mucho más profunda e inteligente que la que han hecho las potencias tradicionales. Exacto. No es que vaya, saque los productos y chao, les deja algo a los países. Sí, es verdad. Es cierto, ¿sí? Otra política diferente, quizás más beneficiosa para ambas partes. Exactamente. Pero no deja de ser China el socio mayor. Sí. Y es cierto que a veces genera deudas muy grandes, como ha sido tema de debate en África, por ejemplo en países como Angola, pero ha sido beneficioso para ambas partes. Claro, exactamente, sí. Bueno, ahora te tengo que dar una mala noticia. ¿Qué pasa? No tiene nada que ver con China, ni con Medio Oriente, ni con la guerra en Ucrania, sino que el programa llegó a su fin. Lamentablemente se pasa volando, y como siempre es un placer dialogar contigo sobre los temas internacionales. Te agradezco, lo mismo digo yo, y le agradecemos mucho a los oyentes que nos siguen apoyando. Nos sorprendió cómo el programa anterior tuvo mucha repercusión. Esperemos que después de este sigan apoyándonos y no haberlos espantado. Y bueno, nos veremos el lunes en el programa número 27, y suscríbanse al canal de YouTube El Mundo desde el Sur para recibir las actualizaciones de los nuevos programas. Sí, nos veremos el lunes, un gran fin de semana para todo el mundo, para ti también, Maximiliano. Y sí, es muy bueno, nos ayuda mucho que nos manden sus comentarios y que haya retroalimentación, y sigan abonándose, porque cada vez van creciendo los números, la cantidad de abonados. Bueno, entonces les decimos hasta pronto. Así es, nos veremos la próxima semana.